Nothing ever slows it down, and the mess is no love. Our house in the middle of our street. Our house, that was where we used to sleep. Our house in the middle of our street. Bien, hermanos, hermanas, estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿cierto? Segunda carta de Pablo a Timoteo. Estamos estudiando esta carta, vamos a estar todavía todo el resto de enero y todo febrero también. Vamos a estar en este libro de la Biblia. Así que, y hoy nos toca esta sección del capítulo 2, verso 8 al 19. Entonces, le pido que lo mantenga ahí abierto para que pueda acompañar ahí mientras vamos exponiendo la palabra del Señor. ¿Bien? Bueno, también está siendo proyectado, así que... Ok. ¿Se han fijado la facilidad con la que nosotros olvidamos las cosas importantes? ¿Sí? No sé si les pasa, pero me pasa. Bueno, yo olvido todo, pero... ¿Con cuánta facilidad recordamos lo malo? ¿Con cuánta facilidad nosotros recordamos las cosas traumáticas, desagradables, que no edifican, lo que nos desanima o lo que nos hace incluso dudar del amor y de la bondad de Dios? En contraste, sin embargo, nosotros como que olvidamos lo bueno, olvidamos lo que puede fortalecer nuestro corazón, olvidamos lo que puede edificarnos y ayudarnos a dar giros también positivos en nuestra vida, lo olvidamos súper fácil. De todo lo que nosotros no deberíamos olvidar, ciertamente, yo creo que lo más importante, claramente, es el Evangelio. Sin embargo, es lo que más fácilmente olvidamos. Usted me va a decir, a mí no me pasa eso, yo siempre estoy pensando en el Evangelio, yo todos los días pienso en el Evangelio, el Evangelio. Miren, Lutero era más realista que usted si usted está pensando eso. Y Lutero decía, hablando de sí mismo y de todos nosotros, que nosotros tendemos a olvidar el Evangelio siempre, porque va contra nuestra naturaleza humana de pensar que las cosas se obtienen por mérito. Piense solamente en esto. Cuando algo sale mal en su vida, el primer pensamiento hacia dónde tiende a ir su corazón, algo hice mal, por eso estas cosas salieron mal. O al contrario, cuando empiezan a ir bien las cosas, debe ser porque estoy haciendo algunas cosas bien, no como ese de allá. Lerco, a ti te hablo. No, justo te pusiste ahí, lo siento. El Evangelio, en cambio, nos dice Lutero, rompe y desarma toda esa lógica de mérito que es con la que nosotros funcionamos. Lutero dice que nosotros funcionamos de tal modo en la lógica de mérito que nuestra vida se transforma en una patética feria de vanidades, dice Lutero. Incluso los domingos aquí, después del cafecito, cada cual tratando de mostrarle al otro que es bueno, que soy buena, que en realidad he hecho las cosas bien, que en realidad todos fallamos y somos humanos. Obviamente usted va a decir eso si está en una iglesia. Pero en el fondo usted está diciendo, pero así como pecador, indigno, no, eso aplica para otros. Lo complejo de esto es que nosotros necesitamos el Evangelio no solo para el momento que recibimos salvación. El Evangelio no solo es necesario cuando se nos predica, nosotros no conocemos a Cristo, alguien nos predica y recibimos a Cristo, no es solo para eso. El Evangelio es algo que necesitamos cada día, todos los días, desde que recién nacemos como bebés espirituales hasta nuestra madurez como cristianos. El Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El Evangelio es el A a la Z de la vida cristiana. ¿Quién solía decir eso? Timothy Keller. Timothy Keller. No, está bien. Timothy Keller, tome nota, Tim Keller. Lo mencioné muchas veces, pero hacía tiempo que no daba esa cita.
El Evangelio, hermanos, no solo convierte. El Evangelio no solamente da nueva vida a alguien que no es creyente y pasa a ser creyente. El Evangelio es también lo que nos hace crecer, nos hace perseverar y es lo que nos hace dar fruto como creyentes ya maduros incluso. Por eso Lutero, cuando le hablaba a sus estudiantes allá en Wittenberg, él les daba el siguiente consejo: prediquen el Evangelio cada semana desde el púlpito, porque la gente tiende a olvidarlo y a volver a la lógica de los méritos. Es como el modo por defecto. ¿Se acuerdan cuando el computador viene como programado con un modo por defecto? Que es como viene de su configuración de fábrica, ¿sí? Es como tiende a ir para allá. Nuestro corazón tiende a ir a esa configuración. Entonces Lutero decía, por eso prediquen el Evangelio todos los domingos desde el púlpito, le decía Lutero a sus estudiantes. Pero a ustedes mismos, predíquenselo todos los días. Necesitamos el Evangelio todos los días. Hoy nosotros vamos a ver una exhortación de Pablo, que está aquí en 2 Timoteo 2, del 8 hacia adelante, que va en este tenor. Y claramente va en este tenor, no sé si se fijaron cómo comienza, porque comienza con esta curiosa palabra, o esta curiosa frase: acuérdate de Jesucristo. Y es como, pero si es la Biblia. Y es un apóstol escribiéndole a un pastor, o sea, es como, ¿por qué le dice eso? Es como obvio, ¿no? Acuérdate de Jesús, como si se le fuera a olvidar. Sí, pues, tal cual. ¿A usted no se le olvida Jesucristo? A mí se me olvida todos los días. Para mí vergüenza. Necesitamos acordarnos. Y cuando nos olvidamos de Jesucristo, ¿en qué empezamos a caer? El desánimo, la desesperanza, el no ver salida, el juicio y la condenación al otro. Todo eso es cuando nos olvidamos de Jesucristo. Entonces, la exhortación es súper pertinente, ¿no? Acuérdate de Jesucristo. Cuán necesario es no olvidar a Jesucristo, no olvidar lo importante, no darlo por sentado porque es obvio. Veremos que Pablo destaca al menos 3 aspectos de la obra, del carácter y de la palabra de Jesucristo que no debemos olvidar. Así que hoy vamos a hablar de esto, y de hecho así se llama el mensaje, creo que está el título ahí más adelante. Acuérdate de Jesucristo. Hagámoslo simple, ¿no? Ya, listo. Espero que les guste la idea, ¿no? Acuérdate de Jesucristo. ¿Pasa el filtro de la publicidad? ¿Sí? Ok, ya, qué bueno. Acuérdate de Jesucristo. Primero, Pablo dice lo siguiente del 8 al 10. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades y hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Maravilloso texto. Hay mucha cosa que traer aquí, pero vamos a destacar algunas. Acuérdate de Jesucristo primeramente, que irrumpió en la historia para vencer. Esto es lo primero. Acuérdate de Jesucristo que irrumpió en la historia para vencer. La fe cristiana, queridos, querida, no es simplemente una filosofía de vida llena de sabiduría y consejos prácticos para vivir. Tiene eso, no lo niego, pero esa no es su esencia. La fe cristiana no es simplemente un conjunto de prácticas personales y espirituales que despierta en nosotros sentimientos y afectos religiosos de amor y de éxtasis. Aunque puede ser eso y puede tener momentos en los que es así, la verdad es que esa no es la esencia tampoco de la fe cristiana. La fe cristiana, ojo aquí, tampoco es un conjunto de doctrinas y preceptos doctrinales racionalmente formulados y sistematizados para poseer un entendimiento teológico. Si bien la doctrina cumple un rol fundamental en el cristianismo, su esencia tampoco está allí. La esencia del cristianismo, ¿usted sabe cuál es? Acontecimientos históricos ocurridos en el tiempo y en el espacio. Acontecimientos reales. Hubo en la historia un judío de la Palestina del siglo I
hijo de un carpintero llamado José, hijo de una joven llamada María, que realizó milagros, anduvo entre nosotros, enseñó con autoridad y murió torturado sobre una cruz romana derramando su sangre, y al tercer día resucitó de entre los muertos y ya no muere. Estos son acontecimientos históricos, queridos. Este es el fundamento y la esencia del cristianismo. Antes que la doctrina, antes que la filosofía, antes que la coherencia o no coherencia de la doctrina cristiana, están los hechos históricos. Y es por esto que el cristianismo es verdad. Es verdad porque realmente ocurrió. Es así de simple. Pero es así de radical. Si Jesús no resucitó, olvídese de todo lo demás. De la moralidad cristiana, de la cosmovisión cristiana, de la filosofía de vida cristiana, olvídese de todo lo demás. No vale nada. Pero si Jesucristo resucitó, es de toda la importancia. La doctrina cristiana, la filosofía de vida cristiana, la cosmovisión cristiana, ¿me entienden? Si Jesucristo realmente resucitó, es de toda la importancia posible. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? ¿Usted cree que Jesús resucitó? ¿Cómo decimos el domingo de resurrección? El Señor ha resucitado. ¿Y cómo responden? Eso. Christos anesti. Acuérdense de mi casamiento griego. Christos anesti. ¿Vieron esa película, no? Mi gran casamiento griego. Qué gran película. Él venció a la muerte. Anduvo 40 días resucitado. Lo vio todo tipo de personas. En un momento 500 personas al mismo tiempo lo vieron. Y subió al cielo mientras sus discípulos lo veían. La esencia de nuestra fe está en hechos reales ocurridos en el tiempo y en el espacio. Esto, queridas, queridos, esto hace toda la diferencia. Buenos consejos, sabiduría, una filosofía para vivir con paz y bienestar, prácticas espirituales y morales que te ayuden a ser la mejor versión de ti mismo y contundentes doctrinas bien argumentadas y bien articuladas, ¿saben qué? Ustedes las pueden encontrar en otros lados. Aunque no lo crean. Esas cosas se pueden encontrar en otros lados. No con la misma consistencia que el cristianismo, de eso estoy seguro. Pero lo puedes encontrar en otros lados. Por la providencia de Dios y por el cuidado paciente y misericordioso que Dios tiene hacia toda la humanidad, diríamos tal vez por su gracia común, Dios ha permitido al género humano crear y formular religiones y filosofías que hacen bien al ser humano, pero no lo salvan. Solo Jesucristo salva. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Y solo creyendo en Él puedes tener vida eterna. Por eso es imprescindible también la tarea de predicar a Cristo. Como decíamos, el Señor ha resucitado. Los pillé volando abajo, pero está bien. Pero se pusieron al día rapidito. En carne, hueso, sangre, corporalmente salió de esa tumba, se levantó de los muertos y la muerte ya no tiene poder sobre él. Esto le permite a Pablo, eso es lo que le está diciendo aquí, esto le permite a Pablo sufrir con un propósito. Sufre penalidades y hoy, hasta el día de hoy, miles y miles de hermanos y hermanas nuestros sufren persecución y ellos resisten porque saben que esto es verdad. A miles y miles de hermanos nuestros que hoy sufren persecución, ellos saben que vale la pena resistir porque este mundo no es todo lo que hay. Porque el mismo Jesús que se levantó de los muertos volverá y reinará con gran poder y majestad sobre toda la tierra. Así que estamos del lado ganador de la historia, eso es lo que está diciendo Pablo. Estamos del lado ganador de la historia. Y cada domingo nosotros nos juntamos aquí casi como una resistance, como una resistencia clandestina en un mundo dominado por la oscuridad, por los engaños satánicos. Y nosotros nos reunimos aquí como una pequeña guerrilla de resistencia. Miren, hoy día hasta parecía Peña. ¿Sí o no? Era como Chuenquimilo la alabanza hoy día. Somos como un grupo de resistencia aquí. Hoy qué tiempos los de las Peñas. Se me cayó el carnet ahí, pero algunos de ustedes sabrán lo que estoy hablando, ¿no?
Villena, Benja. ¿Se acuerdan los tiempos cuando las peñas eran de verdad? Sí, no, pero no es secreto. Y estamos aquí resistiendo porque sabemos la verdad. Sabemos quién es el ejército ganador. Sabemos quién es el rey que vendrá. Y sabemos que Él volverá con poder y majestad para recuperar lo que es suyo, que no es ni más ni menos que toda la creación. Qué maravilla es el Evangelio, ¿no? Porque no es una mera enseñanza, no es una mera doctrina, como decía, no es una mera filosofía ni cosmovisión. No es solamente meros afectos devocionales y religiosos, por más que implique todo eso. El Evangelio en su esencia es este anuncio de acontecimientos históricos, ocurridos verdaderamente. Acuérdate de Jesús, incluso como que se preocupa Pablo de utilizar un término, utilizar la palabra Jesucristo, que la mayoría de veces él dice Cristo primero y después Jesús. Es muy interesante, primero pone el título, el ungido, el Cristo, Jesús. Pero en esta oportunidad él puso primero el nombre Jesús, el Cristo, como queriendo enfatizar ese hecho de que Él es histórico, de que Él realmente es el hijo de María que nació de su vientre y el nombre que le puso su papá y su mamá fue Jesús, que es el Cristo. Descendiente de David. Descendiente de David. Entonces Él está mostrando la realidad histórica de quién es Cristo. Entonces, al no olvidar esto, nos damos cuenta que no es en vano, chiquillo. Querido, querida, está bien, yo entiendo que puede haber dolor, desánimo, desesperanza. No tengo ninguna moral para criticarlos por eso, si me ocurre todo el tiempo. Pero existe esta certeza clara, no es en vano a quien hemos creído. Porque Él es Señor de la historia. No es en vano todo lo que has creído, no es en vano todo lo que has servido al Señor, no es en vano todo lo que has orado, no es en vano todo lo que has clamado, no es en vano todos los esfuerzos que has hecho por obedecerle, no es en vano todo el esfuerzo que has hecho por ser fiel al Señor. Querida, no desmayes. Querido hermano, no desmayes. El Señor pronto vuelve. El que se levantó de los muertos, pronto vuelve. Y todo ojo lo va a ver. Así que se los digo como alguien que conoce de primera mano las ganas de tirar la toalla. No la tiremos. No desmayemos. El Salvador irrumpió en la historia. Él venció a la muerte. Y Él está a cargo. Él está a cargo. Pero ¿por cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más tengo que sufrir? ¿Cuánto tiempo más va a durar esta situación difícil? ¿Cuánto tiempo más? No te preocupes, mira, lo que dure es solo un pequeño puntito en toda la eternidad que reinarás con Cristo para siempre en la nueva creación. Estas son las realidades históricas del Evangelio. Entonces acuérdate de Jesucristo, que irrumpió en la historia para vencer. En segundo lugar, acuérdate de Jesucristo, quien es justo y compasivo. Esto es interesante, esta parte, ¿eh? Leo aquí 11 al 13. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, o si sufrimos, porque la palabra Y tiene ese doble sentido, si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Este es un himno, como otros más del Nuevo Testamento. Ya todo esto es un paréntesis, que son la demostración bíblica de que la iglesia del primer siglo no cantaba puros salmos del Antiguo Testamento. ¿Ya? Hay varias canciones en el Nuevo Testamento, y esta es una de ellas, ¿ya? Que no son parte de los 150 salmos del Antiguo Testamento. Y si bien es verdad que deberíamos cantar más salmos, son preciosos y deberíamos cantarlos más, también es verdad que no se cantan solo salmos, según la propia Biblia. Cierre paréntesis. Pablo le recuerda este himno a Timoteo para animarlo en medio de las persecuciones y de las dificultades de lo que significa ser pastor de una iglesia en Éfeso. Una ciudad súper pagana y que vivía básicamente del culto a los dioses, sobre todo a la diosa Artemisa. Así que
en este contexto de sufrimiento, de persecución, de que les quitaran el trabajo, de que les negaran la casa y todo eso a los cristianos, Pablo les recuerda esta canción. Y es interesante lo que dice, porque es como si él estuviera diciendo, si en momentos te invade la duda, si en momentos te invade el escepticismo o si te debilitas, recuerda que Cristo permanece fiel. Porque miren lo que dice la canción. Dice, el primer y segundo verso, si ustedes se fijan bien, no son instrucciones, no es una exhortación. El primer y segundo verso son promesas. Está describiendo algo, son promesas. Es el anuncio de una realidad. Si morimos por Él, reinaremos con Él. Así que no te preocupes, si mueres, reinarás con Él. Si sufres o perseveras, ¿cierto? Como dice aquí, reinarás con Él. Estos dos versos no nos están exigiendo nada, solo están constatando una realidad. En caso que tengamos que morir, viviremos con Cristo. En caso que tengamos que sufrir por Cristo, no temamos, porque reinaremos con Él cuando Él vuelva. Y la tercera línea, ahí tiene un carácter un poco más de exhortación, ¿o no? La tercera línea es más dura y es de exhortación, es como un llamado a atención, como un tironcito de oreja, no sé, tironzote. Pablo dice, si lo negamos, sin embargo, Él también nos negará. Y esto Jesús lo dijo, que el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante del Padre. Jesús dijo eso. Aquí Pablo está simplemente repitiendo la enseñanza del mismo Jesús. Sin embargo, esta tercera frase no se puede entender claramente sin la cuarta y última, que dice, pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo esto, aunque fallen, aunque tropiecen, aunque duden, aunque caigan en su fe, una cosa yo les exhorto, no lo nieguen. ¿No les parece de un realismo impresionante? Sobre todo en estos tiempos de evangelicalismo triunfalista, donde todo es triunfo, victoria y aleluyas. Y de repente el Señor nos recuerda y nos dice, sí, a veces la fe tambalea. Sí, a veces la fe tropieza. Sí, a veces el escepticismo viene al corazón. Pero lo que está diciendo Pablo es esto, como si Pablo nos dijera, no pierdas la fe, no niegues a tu Señor. Una fe herida, una fe rota, una fe quebrada, una fe tambaleante, una fe llena de dudas, es mejor que no tener fe. Mantén esa fe, como esté hoy, manténla. No la niegues, no la rechaces, no la abandones. Él nos está diciendo, no nieguen a su Señor. Está haciendo eco de esas palabras de Jesús. Aunque la fe de ustedes fuese como un granito de mostaza, puede incluso mover montaña. Esto es muy interesante porque el tema de la fe igual es un tema importante. Y decimos, pero yo dudo de cosas y de repente dudo, no estoy seguro, de repente no estoy seguro de si esto es verdad, de repente el miedo me invade, de repente la acusación me gana y siento que no soy perdonado y me cuesta la fe es difícil. Sí, pues yo lo sé, estoy ahí. No les voy a decir he estado ahí, estoy ahí. Como algunos de ustedes saben, hace una semana me tocó estar en Costa Rica. No de paseo ni de vacaciones, ojalá, pero no. Estoy en un campamento, encerrado. Me fui a Costa Rica a encerrarme en una iglesia. Ahora que lo pienso, qué pésima idea. No sé por qué acepté eso. Pero bueno, ya lo hice. No, en realidad fue excelente. Fue a un campamento que se llama CIMA, tal vez uno de ustedes lo conoce, que es un campamento de movilización misionera. Y miren, ahí yo conocí a gente, por ejemplo, los Gavis. Los Gavis son un matrimonio argentino, 20 años plantando iglesia y predicando el evangelio en India. O una joven que se llama María Fernanda, que se está preparando para ir al campo misionero para predicarle a musulmanes refugiados en Filipinas. ¿Y saben cuál es el plan que están haciendo con la organización misionera en la que ella trabaja? En Costa Rica, el gobierno tuvo que
entregarle tierras a los indígenas cabecas como compensación histórica. Entonces esta organización misionera lo que hizo fue contratar ellos y pagar ellos los mejores caficultores del mundo para que vinieran a enseñarle a los indios cabecas cómo cultivar café en su terreno y ser ellos dueños de su café y venderlo a un precio justo, con el cual les va bien y prosperan y ellos son dueños de su negocio. No están trabajando para otro, ellos son los dueños. Y ese café, parte de él, además de aprovechar los contactos para venderlo carísimo en Europa y en Estados Unidos, también van a usarlo para instalar una cafetería en Filipinas, con el cual se va a sustentar un equipo misionero que le va a predicar a los musulmanes refugiados allí. ¿No les parece genial esa ola? ¿Sí o no? A todo ritmo. Entonces, y así les puedo contar más historias como esta. Y yo estaba ahí y yo decía, no soy nada, bro. Somos de cartón. Qué fe la que yo tengo. Miren la fe de estas personas. A todo esto, por si no lo sabían, esto se puede decir, pero a Elena, nuestra misionera en Asia, la conocí en un campamento CIMA, en Chile, hace años atrás. Ella es del sur de Chile, una enfermera. Y ya en ese tiempo ya tenía el deseo y el anhelo de ir a predicar justamente a esta etnia para la cual ella hoy día se está preparando y aprendiendo el lenguaje para ir a anunciarles el evangelio. Entonces, me rodeo de estos misioneros que están en el campo transcultural o que van a salir, y honestamente hay que decirlo, ellos son los verdaderos héroes de la misión. Ellos son los verdaderos héroes. Ellos son los que la llevan, ellos son la primera línea del evangelio. Y me doy cuenta de lo pequeña e insignificante que es mi fe. Tengo una fe incipiente, pequeña, tambaleante, ¿no? Calamaro dice que se dobla con el viento y se rompe. Ahí la dejo. Pero cuando leemos este texto de Pablo y cuando él nos recuerda esta canción, él lo que nos está diciendo es que no nos olvidemos que la fe que tenemos, pequeña, inconstante, como sea esta, no la tenemos que soltar. No la sueltes, no la pierdas, no la niegues, no la abandones, porque esa fe vale más que todos los tesoros de este mundo. Esta palabra es fiel, dice Pablo. Así parte diciendo él. Y nos muestra entonces el carácter que al mismo tiempo es justo y compasivo de Cristo. Si le negáramos, Él también nos negará. Pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces, aquí el truco es uno. No niegues tu fe. ¿Cómo está? Manténla. ¿Sí? Varias veces hemos dicho, la carrera cristiana es Duro de Matar de Bruce Willis. No es película de Steven Seagal. No vamos a llegar al final todos peinaditos, con un puro rajuñoncito y nada más, paraditos como Steven Seagal, no. Vamos a llegar como Bruce Willis, en Duro de Matar, con los pies todos rotos, sangrando, a punto de morir, con una bala metida en el hombro. Pero vamos a llegar. Esa es la perseverancia de los santos. Que la recompensa y la vida eterna que tendremos después supera por mucho cualquier sufrimiento que podamos tener aquí. Y por lo tanto Pablo dice, esta palabra es fiel. Esta palabra es fiel, dice Pablo. No se trata de la fidelidad de Iglesia 1. No se trata de la fidelidad de la Iglesia Presbiteriana. No se trata de la fidelidad del pastor Alejandro o la fidelidad del pastor Jonathan. Se trata de la fidelidad de la palabra de Cristo. Que todo lo que Él dice lo cumple. Y quien no puede negarse a sí mismo. Aquí dice la Biblia, hay algo que Dios no puede. Dios todo lo puede, no hay una cosa que no puede. Aquí dice, no puede negarse a sí mismo. ¿Le gustó ese truco, no? Es un truco, es un truco. Es un truco filosófico. Dios todo lo puede. No, hay una cosa que Él no puede negarse a sí mismo.
Y por lo tanto, Él prometió, Él va a cumplir. Esta palabra es fiel. Así que míralo a Él. Céntrate en Él, confía en su palabra fiel. No sigas a ministros, a predicadores, a denominaciones, a iglesias. Sigue a Cristo. Y por causa de Cristo persevera. Por causa de Cristo perseveramos. Ese es el punto. Finalmente, en tercer y último lugar, acuérdate de Jesucristo, cuya palabra es el fundamento para vivir. Acuérdate de Jesucristo, cuya palabra es el fundamento para vivir. Miren cómo dice el 14 al 19. No lo voy a leer todo en realidad, vamos a ir leyendo de a poquito, ¿no? Él dice, de nuevo, vuelve a decir, recuérdales esto, recuerda de nuevo, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras. Muy interesante esto. Lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la catástrofe. Eso dice ahí literalmente, a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Finalmente, Pablo hace una exhortación a mantener fielmente la palabra y a no dejarse llevar, esto es lo interesante, por otras palabras. Como que la palabra clave en esta sección es la palabra. ¿Ya? Entonces están las palabras, otras palabras, y está la palabra de verdad. Y Pablo dice, no hagas caso a esas palabras, a esas palabritas, pero sé fiel a la palabra. Me parece que es fundamental en estos tiempos tomar muy en serio esta exhortación de Pablo, porque voy a ponerlo en otros términos. Pablo, cuando está hablando de la palabra de verdad versus las palabras, él se está refiriendo a discursos, a relatos. No sé si les suena eso. Se habla harto de relatos hoy en día. El relato. ¿Cuál es el relato de esa campaña política? ¿Cierto? Por ejemplo, tiene que tener un relato. Entonces el relato, aquí está hablando de eso, de relatos. Hoy, al igual que Pablo y Timoteo en el siglo I, nosotros vivimos en un mundo lleno de relatos. Relatos mitológicos, porque intentan explicarnos el mundo y decirnos por qué las cosas son como son y hacia dónde se dirige la humanidad. En este sentido, nosotros también enfrentamos, parecido con Timoteo en Éfeso, Pablo en el Mediterráneo, también nosotros enfrentamos un mundo, una sociedad, una cultura que tiene un mercado de relatos, un mercado de cosmovisiones que pretenden darnos explicaciones del mundo, explicaciones de la vida y de los propósitos que tenemos o que debemos tener para vivir. Aquí es donde está lo interesante, que estos relatos, estos otros relatos, no son completamente mentira. A veces tienen algún elemento de verdad. A veces tienen algunos elementos verdaderos y que nos resuenan y que decimos, eso se parece al Evangelio. Pero tienen un defecto básico y fundamental. Estos relatos estructuralmente son relatos falsos. No se condicen con la realidad. No son la verdadera historia del mundo y pretenden explicarnos el mundo. Son historias falsas del mundo. Aunque en 1, 2 o 3 aspectos puedan decir alguna verdad, en general son historias falsas del mundo. Y son falsas porque no se originan en Dios. No se originan en la revelación de Dios y no se originan en la realidad que Dios creó. Sino que se originan en la mente y en la imaginación y en la fantasía humana, tratando de interpretar los hechos y los acontecimientos del mundo. Uno de estos relatos, por ejemplo, dice que nosotros somos individuos absolutamente autónomos y que debemos ser libres y que nacemos libres para hacer lo que queramos con nuestra vida, que nacemos en este mundo con el propósito final y más importante, de autoexpresar mi yo lo más libremente posible. Esto es un relato, por ejemplo. Esto es un relato muy persistente en nuestra cultura actual. Y este relato caracteriza tanto a los libertarios de extrema derecha como a los progresistas y transgéneros de extrema izquierda. Es el mismo relato, que lo que más importa es la autoexpresión del yo. En un caso, como un proyecto económico liberal. En el otro, como un proyecto, ¿cierto?, de autorrealización personal, yendo incluso contra la biología.
Solo el mundo piensa que son dos cosas opuestas. Pero cuando usted ve a la luz del Evangelio, dice, son la misma caquita con otra mosca. Lo dije suave. ¿Cierto? Los miserables lo habrían dicho de otra manera. Esto es interesante porque esto es solo un ejemplo. Yo podría multiplicar aún más los ejemplos, hablar sobre relatos que nos quieren interpretar el mundo, por ejemplo, a partir de la lucha de clases. O que nos quieren interpretar el mundo a partir de la idea de que el ser humano es solamente un organismo biológico más que evolucionó al azar. O la interpretación del mundo que dice que solo mediante la recuperación de los valores tradicionales nuestra sociedad se va a redimir. Todo eso son relatos, palabritas, diría Pablo, pero no son la palabra de verdad. Todos estos relatos y mitologías son lo que dice el versículo 16. ¿Qué dice en el 16 Pablo? Evita las palabrerías vacías y profanas. Son palabrerías vacías y profanas. Nosotros tenemos una palabra más moderna para eso. Son ideologías. Palabrerías vanas y falsas, vacías y falsas. El contraste y el llamado de Pablo a Timoteo es claro, que procure diligentemente, eso lo dice en el 15, o sea que se esfuerce intencionalmente por usar bien la palabra de verdad. Que Timoteo haga el esfuerzo intencional para buscar que la fe cristiana, como relato verdadero, porque esta es la verdadera historia del mundo, es lo que Dios reveló en su palabra, sea aplicada con precisión para exponer la mentira, para denunciar la verdad y para mostrar, como siempre la verdad hace, que el rey está desnudo, el emperador está desnudo. La gente no lo ve, piensa o quiere creer que está vestido, pero en realidad está desnudo. Entonces, como decíamos, hay muchas historias que nos explican el mundo, pero solo una es verdadera. La palabra que Dios reveló y que anuncia a Cristo como principio, centro y propósito de todo. Otras historias pueden ser parcialmente verdad. Otras también incluso son totalmente falsas. Pero verdadera al 100% solo una historia es la historia que Dios reveló en su palabra, el Evangelio de Jesucristo. Y de nuevo volvemos al Evangelio. Pablo, para dejar bien claro su punto, incluso menciona, ya lo vimos la semana pasada con el pastor Alejandro, menciona con nombre a algunas personas. Lo hace a propósito, ¿sí? Menciona a Himeneo y a Fileto. A Himeneo él ya lo había mencionado en la primera carta a Timoteo. Entonces, segunda vez que menciona a Himeneo. Pero él lo menciona con otro compañero que se llamaba Alejandro. Pero ahora es Himeneo y Fileto. El punto es que Pablo los menciona porque él sabe que esta carta va a ser leída públicamente. Entonces, él quiere que la congregación, que la iglesia esté advertida, a esos no le hagan caso, no los escuchen. Porque ellos son herejes que desvían a las personas de la verdad. Entonces, es interesante que él incluso dice de qué se trata la falsa enseñanza. Él dice que ellos esparcían ahí que la resurrección de los muertos ya había sucedido, ¿sí? Diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Dice que incluso su palabra se extiende como gangrena, dice. Que heavy, ¿eh? Se extiende como un cáncer, diríamos nosotros tal vez, ¿sí? Se extiende como una enfermedad, como una infección, también podríamos decir. De esta manera se extiende la falsa palabra, esta falsa palabra. Pero mire qué interesante. Ellos decían que la resurrección ya tuvo lugar. No sé si logramos entender lo que era la enseñanza de ellos. Lo que ellos estaban enseñando era una especie de cristianismo triunfalista. Ellos decían, del momento en que recibiste a Cristo en tu corazón, todo se solucionó. Ahora no hay más problemas en tu vida. Ahora tienes que ser sanado de tus enfermedades. Se tiene que acabar la tristeza, el sufrimiento, se tiene que acabar la pobreza. ¿Les suena o no? Pero no me pasa eso todavía. Es porque te falta fe. Siempre hay una explicación. Tienen que darle una explicación. Es porque te falta fe. Si tuviese fe, tendrías un jet privado como yo. ¿Sí? Entonces, lo interesante es que
esto que parece una herejía del siglo I sigue súper presente hoy día. Aunque no con estas palabras exactas, me parece que la iglesia evangélica de los últimos tiempos ha caído en este triunfalismo que nos promete cosas que la Biblia no promete. Que aquí en este mundo tendremos salud perfecta, que en este mundo nuestras heridas serán sanadas, que aquí en este mundo nuestros sufrimientos serán todos barridos, que aquí en este mundo solo tendremos victoria y si no la experimentamos, como les decía, es porque nos falta fe. Este tipo de evangelicalismo triunfalista, sin embargo, no es solamente una plaga que predican, no sé, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Cash Luna, Guillermo Maldonado. Estuve en el estudio de Cash Luna en Costa Rica todo esto. Pero después otro día les cuento esa historia. También, fíjense que este evangelicalismo triunfalista lo he visto en contextos también reformados, donde supuestamente son bíblicos. Pero básicamente es la idea o la expectativa de que si le entrego mi carga al Señor, todo va a estar bien. Y ya no me molestará nunca más nada. O esa lucha contra esa tendencia pecaminosa. ¿Por qué tienes esa lucha? No deberías tener esa lucha si ya eres cristiano. Y la Biblia dice claramente que el cristiano lucha hasta su último aliento. Pero de repente he escuchado en contextos reformados gente dando a entender que tú no podrías tener luchas. Pero ¿cómo vas a tener luchas? Está malo eso. ¿Sí? Es como si esperaran que hoy aquí todos nuestros temas fuesen sanados, solucionados. También esta herejía triunfalista a veces está entre personas que se van de la iglesia porque la iglesia peca. No, es que me voy de la iglesia porque peca, porque falla. Bueno, es como si esperaran que la iglesia no pecara, no fallara. Aquí en este mundo caído va a seguir haciéndolo. Entonces, también hay por detrás de eso una expectativa triunfalista de lo que nosotros podemos esperar hoy día en este mundo caído. Todas estas expectativas de una vida feliz, plena, sana, sin luchas, ahora son una versión de la herejía de Himeneo y Fileto. Y son súper atractivas. Por eso nos gusta, por eso nos dejamos seducir por ella. Pero la esperanza de la resurrección es la que nos mantiene firmes y claros, aún en medio del dolor y del sufrimiento en este mundo. La esperanza de la resurrección es la que no debemos perder. Habrá una resurrección final. Habrá un día final en que Cristo volverá en gloria y majestad. Vendrá el día en que Cristo establecerá una nueva creación. Y allí entonces habitaremos un mundo sin lágrimas, sin dolor, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin corrupción, sin pecado. Pero de aquí hasta allá, eso todavía no pasa. Aún no ha ocurrido. Aquí seguimos sufriendo, seguimos cayendo, seguimos luchando contra nuestras tendencias pecaminosas y seguimos teniendo decepciones y también seguimos decepcionando. Nosotros sabemos que ese día llegará pronto. Pronto vendrá la resurrección final. Pronto Cristo establecerá la nueva creación. Pronto estaremos con Jesús cara a cara y eso nos permite seguir caminando. Entonces, si usted es como yo, tal vez usted le podría preguntar a Pablo, ok, Pablo, está bien, persevero, sigo, ya entendí, no hay que negarlo, no lo voy a negar, pero pucha, mi fe está como Bruce Willis al final de Duro de Matar. Pero sigo aquí, sigo perseverando, sigo creyendo, yo no te voy a negar. Pero ¿cuál es el sello de que estoy haciendo bien las cosas? ¿Cuál es el sello, mi querido apóstol Pablo, de que estoy haciendo bien las cosas, que voy caminando en el camino correcto? Porque se supone que ya se deberían haber solucionado el problema. Porque eso fue lo que me enseñaron en la otra iglesia a la que yo iba. Se supone que ya mis temas de salud mental deberían haber sido quedados atrás. Se supone que no debería necesitar medicamentos, porque eso me dijo un pastor una vez. Todas esas cosas se dicen en el mundo evangélico triunfalista, ¿me entienden? Y el apóstol Pablo nos dice, no, este es un mundo donde seguimos batallando, donde la clotia es necesaria, media, cada 8 horas, no sé. No sé, yo no sé cuál es su... Pero hay que seguir, seguimos. Lo importante es que no lo negamos. Pero ¿cuál es el sello? Y Pablo cierra con el 19. Y en el 19 él dice esto, ustedes lo pueden ver ahí.
No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme y tiene este sello. Y él cita 2 frases. Primero, el Señor conoce a los que son suyos. Y en segundo lugar, que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? En otras palabras, primero, es Dios, no los demás. Es Dios quien conoce a los que son suyos y los persevera. Es Dios. Incluso te voy a decir una cosa. A veces ni nosotros mismos estamos seguros de nosotros mismos. Y Dios está absolutamente seguro. Tú eres mi hijo, yo te amé y te escogí. Eres mío por siempre. Y ni nosotros estamos seguros más de eso. Pero Él sigue seguro. El Señor conoce a los que son suyos. Tú y yo no perseveramos por nuestra fuerza. No perseveramos por nuestra astucia. No perseveramos por nuestra piedad y bondad. Somos del Señor Jesucristo por gracia. Y por gracia Él nos hace perseverar. Y cada uno aquí que ha creído en Él sabe que es de Él. Pablo dice en otra parte, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Otros podrán juzgar mi actuar. Otros podrán juzgar o imaginar cosas acerca de si soy o no salvo. Pero yo lo sé. Más importante que eso, sin embargo, Cristo lo sabe. Él lo sabe. Y Él sabe que soy suyo. En segundo lugar, Pablo dice, aunque fallamos, aunque pecamos, aunque caemos, aunque de muchas maneras nosotros fracasamos, el anhelo de nuestro corazón sigue siendo no querer la iniquidad. Ese es el otro sello que dice Pablo. El pecado sigue estando en nuestra vida, pero ya no es nuestro hábitat. Pecamos todos los días, de muchas maneras, pero ahora duele. ¿Sí o no? Ahora duele. Ahora nos sofoca. Ahora nos hace daño. Antes estábamos acostumbrados y nos parecía una belleza, maravilloso. Era el único estilo de vida que conocíamos y nos parecía súper bien. Ahora ya no. Ahora el pecado duele. Lloramos porque queremos dejarlo. Lloramos porque no tenemos las fuerzas para dejarlo. Sentimos una espina que se clava en nuestro ser cada vez que desviamos la mirada de Cristo y la enfocamos en nuestro propio bienestar personal, en nuestra autoindulgencia, en nuestra supuesta felicidad personal. Y esa espina no nos deja pecar tranquilos, porque es el sello del Espíritu Santo que ahora habita en nosotros. Tal vez la pregunta que Pablo nos haría hoy a nosotros, yo creo que la pregunta que Pablo nos haría no es, ¿pecas o no pecas? Yo creo que Pablo tampoco nos preguntaría, ¿cuánto pecas? ¿Mucho o poco? ¿Más que antes, igual que antes o menos que antes? Esas son como las preguntas de autoexamen que nos hacemos nosotros. Pero yo creo que Pablo, el apóstol, no nos preguntaría eso. Yo creo que Pablo nos preguntaría, ¿cuándo pecas? Porque yo sé que pecas. ¿Percibes en lo más íntimo de tu ser que te estás traicionando a ti mismo y a tu Señor? ¿O te sientes cómodo allí? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que yo te hago hoy día. Porque este es el sello de los que son del Señor. Quieren vivir apartados de la iniquidad. Porque el nombre del Señor está sobre mí. No porque yo lo escogí, sino porque Él me miró con amor y me escogió. Y me dijo un día, tú eres mío. Y desde ese día, yo soy de Él. ¿Les cuento algo? Jesús ni me preguntó. Qué irrespetuoso eso, ¿no? Yo creo que no, fíjate. Él me vio cayéndome al infierno. Y obviamente no me preguntó. Me tomó y me rescató. Y yo estoy eternamente agradecido. Porque Él me hizo suyo. Yo no escogí ser de Él. Él escogió amarme y hacerme suyo. ¿Es esta tu experiencia también? ¿Sientes la incomodidad, el dolor, la dolorosa espina del Espíritu Santo llamando a tu conciencia para que te arrepientas? ¿Para que confieses? ¿Para que te apartes de la iniquidad? Porque si es así,
entonces tienes el sello del Señor sobre ti. Alégrate en esta tarde. No dejes que el acusador hable más fuerte que la voz de Jesucristo que derramó su sangre por ti. El acusador no ha hecho nada por ti y nunca va a hacer nada por ti. Solo quiere tu destrucción. No le hagas caso. Hazle caso a tu Señor que se desangró por ti y que te dice: tú eres mi hijo amado y yo tengo inmenso placer en ti. Tú eres mi hija amada, pero mírame, Señor, cómo estoy. Todo fracasado, todo lleno de pecado, todo lleno de tropiezos, con un montón de dudas. ¿Cómo vas a amar a este mamarracho? Es que eso no es lo que yo veo, te dice el Señor. El Señor te ve a ti y me ve a mí, como vamos a hacer en la nueva creación. Nos ve hermosos, nos ve bellos, nos ve reflejando puramente y plenamente el carácter de Cristo. Hoy no lo somos, pero vendrá el día en que lo seremos. Y ese día hasta nosotros nos vamos a sorprender, nos vamos a mirar al espejo y decir: ¿soy yo? No sabía que yo era así. Pero así es como siempre fuiste en el decreto de Dios, quien te escogió para ser semejante a su Hijo Jesús. Así que Él te mira con amor, con placer, con deleite, porque eres su hija bella, eres su hijo hermoso. A pesar de los tropiezos y caídas, sigamos perseverando, porque Cristo pronto viene. Cristo vuelve, chiquillo, Él viene y de verdad. Viene. Y ese día, ay de los que lo hayan negado. Espero que ninguno de nosotros aquí esté en esa situación ese día. Mira, como esté tu fe, arrastrándose como Bruce Willis en el baño, pero usted persevere. Sigue creyendo, no lo niegues. Permítame concluir con un par de historias, porque ya cuando uno se pone viejito, uno empieza a repetir la misma historia, ¿cacharon los viejos? Y la cuenta como si fuera la primera vez. Y uno pone cara así, bueno, usted va a poner esa cara ahora. Son un par de historias que ya he compartido varias veces antes, creo yo. La primera es de John Newton. John Newton fue el autor del himno Sublime Gracia. John Newton fue líder del movimiento del avivamiento metodista y también fue líder del movimiento anti-esclavitud en Inglaterra. Y cuando él estaba muriendo, ya muy anciano, él estaba con demencia senil o con Alzheimer, algo así. Se le olvidaban las cosas, se le olvidaban los nombres, se le olvidaban incluso los rostros de las personas, incluso de los más cercanos a él. Y cuando John Newton estaba en su lecho de muerte, no acordándose de nada. ¿Han cachado a las personas cuando que ya están viejitos se les va la memoria? Y como que miran a la persona que es su hijo, su esposo, su hermano, y como, te conozco a algún lado pero no recuerdo quién eres. Imagínense a John Newton con esa mirada mientras antes alguien le hablaba en el lecho y le decía: querido hermano John, está difícil de este tiempo para usted, olvidando las cosas, olvidando a las personas que usted le aman y que usted ama. ¿Y sabe lo que John Newton respondió? Sí, he olvidado muchas cosas, he olvidado muchos rostros, he olvidado muchas personas, pero hay dos cosas que no puedo olvidar. Una, que yo soy un gran pecador. Y la segunda, que Jesucristo es un aún más grande Salvador. Qué tremendo morirse así, ¿o no? La segunda es de Martín Lutero, también cuando murió. Porque Martín Lutero murió en Eisleben, no en Wittenberg, donde él vivía. Estaba cumpliendo funciones ministeriales en otra ciudad. Y allá se enfermó, cayó en cama y terminó muriendo, lejos de su casa, lejos de su familia. Y cuando murió, en el bolsillo de su abrigo, del abrigo de Martín Lutero, encontraron una notita. Lo más probable, lo último que le escribió. Y ahí yo me pregunto, ¿no? ¿Qué gran misterio teológico habrá escrito Lutero antes de morir, si era un gigante de la fe? ¿Cuál es este gran misterio teológico? ¿Cuál es la profunda verdad espiritual que Martín Lutero descubrió y que la puso por escrita en esa notita? ¿A qué profundidades de la reflexión cristiana llegó Lutero, este gigante de la fe? ¿Y qué fue lo que decía esa notita? ¿Y sabe lo que decía la notita que estaba en el bolsillo del abrigo de Lutero? Decía así:
ciertamente somos mendigos. Hasta su último aliento, Lutero seguía confiando en el Evangelio. Hasta su último aliento, el gran secreto de Martín Lutero era que él era un gran pecador y Jesucristo un aún más grande Salvador. Ciertamente somos mendigos. Esta es la mayor profundidad de las riquezas del poder de Dios, queridos. Que siendo Dios más justo de lo que podemos llegar a imaginar, siendo nosotros más pecadores de lo que estamos dispuestos a reconocer, sin embargo, en Cristo hemos sido mucho más amados y somos mucho más amados de lo que podríamos llegar a soñar. Este es el Evangelio, por medio del cual se nos ofrece perdón, gracia. Pero más importante, ¿sabe lo que se nos ofrece en el Evangelio? A Cristo mismo. Así que no lo olvidemos, recordémoslo constantemente. Acuérdate de Jesucristo. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias, Señor, por estas maravillosas noticias de lo que tú has hecho, no de lo que nosotros podemos lograr. Queremos insistir en la lógica de lo que podemos lograr, de lo que puedo hacer, del valor que yo tengo porque hago más que el otro, porque lo hago mejor. Queremos insistir en basar nuestra identidad en nuestro desempeño. Pero tú eres tan amoroso, Señor, que nos sacas de esa lógica y nos invitas una vez más a recordar que así no es como tú piensas, que nuestro valor está en que hemos sido amados y hemos sido amados solo por gracia. Te agradecemos, Señor, porque Jesucristo irrumpió en la historia para mostrarnos ese amor. En su nombre oramos y te agradecemos. Amén.